Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila y Tomás Mancheño. Hoy vamos a charlar con Antonio García, más conocido como Garcifoto, quien hace poquito ha sacado su segundo libro llamado Arte y Desnudo. Antonio, muy buenas. Para empezar, quería preguntarte qué significa en tu vida la fotografía. Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ¿qué es para mí la fotografía? Es que es la pregunta. Ahora mismo la fotografía es mi vida. Es lo que me mueve, es lo que hago. Ha llegado un punto en el que ya es lo que sé, porque ya no sé hacer otra cosa. Pues ha sido un poco el camino en el cual me he encontrado a mí mismo y he formado una vida alrededor de ella. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? O sea que, hola Tomás, ¿qué tal? Llevas muchos años haciendo fotos. Más o menos empezaste como todos, imagino. Pero qué es lo que pasó en tu vida como fotógrafo para dar el paso a enseñar a ser, a hacer la docencia en fotografía, enseñar a la gente a hacer fotos, iluminar, hacer cosas con la cámara? Bueno, a ver, en principio la formación o la docencia, el enseñar en un concepto más coloquial, siempre ha sido una vocación que yo he tenido. O sea, siempre, incluso, bueno, yo de estudios académicamente, yo soy informático, o sea, imagínate el panorama. Y ya cuando estudiaba en la universidad ayudaba a mis compañeros con algunas asignaturas a lo mejor que le costaban o este tipo de cosas. Siempre he sido muy dado a esto de intentar ayudar a la gente, enseñar, etcétera. Entonces, cuando vino la fotografía, pues como cualquier otra vía artística, músicos, actores, etcétera, pues casi todos tienen esa doble faceta, o muchos tienen esa doble faceta, y la verdad es que Ujú. me puse a probarla o a probarme en ella y me encontraba cada vez más cómodo, con lo cual me he ido enfocando cada vez más hacia esa dirección. Yo creo que todos hemos empezado o siendo informáticos o cogiéndolo como hobby o lo que sea. Y al final leyendo libros, viendo videotutoriales, que es como te conocí a ti, hemos llegado a hacer fotografía. Y Bueno, al final, yo dime, viendo videotutoriales no, porque cuando yo empecé no había, pero tú los bueno, sí. hacías, los videotutoriales. Eso quería preguntar yo, ¿en qué año empezaste, más o menos? Bueno, empecé relativamente tarde porque yo toqué mi primera cámara con 25 años y ahora tengo 40, más o menos en 2007, creo recordar. Lo que sí es cierto es que yo corrí mucho y me formé, pues casi en 2008 ya estaba en una escuela, en 2009 me senté en el despacho de mi jefe, le pedí que por favor me despidiera y bueno, pues hice una transición y en 2010, 2011 más o menos ya vivía prácticamente de la foto. O sea, fue como muy de repente, muy rápido y muy fugaz todo. Pero viviendo siempre de la fotografía, haciendo fotos o con la docencia. Es decir, siempre Siempre, enseñando a gente. siempre ha habido diversificación, quiero decir, cuando yo empecé a dar clases en 2012, más o menos, Ujú. y yo ya llevaba un par de añitos. Ahora viéndolo con el prima de la distancia me parece un poco, me parece un poco atrevido, pero, Sí. pero bueno, me metí un poco en eso porque sí que es cierto, pues lo que te he dicho, que tenía esa vocación docente y bueno, sí que intentaba no meterme en jardines que no me correspondían, con lo cual pues siempre he intentado aprender a la vez que voy enseñando y esta es una de las cosas que más me gustan de la fotografía o del negocio, por así decirlo, que nunca te lo acabas, que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo que practicar, ya no solo por la tecnología, sino por las propias vertientes creativas que tiene esto, que es inmenso. Yo creo que con la distancia y contra más fotografía hacemos, más tenemos la sensación de que cada vez sabemos menos. Yo cuando empecé a hacer Cierto. fotografía, igual que todos, creíamos que sabíamos mucho. Y ahora que cuanto más tiempo llevamos haciendo fotos, tengo la sensación de que cada vez sé menos. Y como dices tú, cuando tú empezaste pronto, yo creo que por eso, porque tienes la sensación de que sabes algo más que realmente ahora. Bueno, en realidad yo siempre, a ver,
tienes parte de razón, pero sí que hay una parte que no cambia y son los fundamentos. Es decir, enseñarle a alguien a agarrar una cámara, los parámetros básicos o los fundamentos de la iluminación, llevo explicando los mismos desde que empecé. O sea, yo llevo 10 años explicando la ley del inverso al cuadrado. Sí que es cierto que 10 años de explicar siempre lo mismo te ayuda a pulir el discurso y hacerlo cada vez más comprensible para la gente. Pero la verdad es que siempre hay cosas que no han cambiado, por suerte, y que no van a cambiar nunca, como los fundamentos de la iluminación, las reglas de composición o bueno, los inicios. Le tengo miedo al flash, ¿qué hago? Pues afortunadamente eso tiene un camino que siempre se ha mantenido y lo que he hecho no ha sido aprender cosas nuevas, sino pulir esa forma de explicarlo para llegar cada vez mejor a la gente. Antonio, Fernando creo que quería comentar Antonio, alguna qué cosita. gusto. Una Hola, ¿qué tal? pregunta justamente sobre la docencia. Y un gran maestro como tú debió haber tenido también sus maestros. ¿Cuál fue el maestro que más recuerdas o cuáles son los fotógrafos más referentes para ti, para tu trabajo, tus fotógrafos favoritos o aquellos en los que te inspiras al momento de hacer tu trabajo? Siempre hay, cuando estás aprendiendo, tienes tus héroes. Esto yo lo suelo imitar mucho, hacer una analogía con la música. Cuando tú empiezas a tocar un instrumento, pues en el momento en que descubres a Jimi Hendrix, te cambia la vida. Entonces a mí me cambiaron la vida algunos de los fotógrafos. Yo le debo mucho a Miguel Oriola, que fue el primer profesor que yo tuve en EFTI, que me enseñó qué era lo que yo quería hacer. Porque yo hasta entonces yo me apunté a una escuela de fotografía pensando que me iban a enseñar a manejar una cámara, a manejar el cacharro y que iba a ser todo técnica, etcétera. Y de repente la primera clase fue de autores, apareció un señor rarísimo, porque Miguel Oriola era para verle, y me habló de Richard Avedon. Entonces, ahí, ese día a mí me cambió la vida y se lo debo a él, a Miguel Oriola. Posteriormente, bueno, tuve varios profesores más en EFTI, de los cuales también tengo un muy buen recuerdo. Felipe Segovia, por ejemplo, me ayudó mucho, me enseñó mucho y todavía he mantenido de vez en cuando un poquito la relación con él. Y luego por la parte autodidacta he tenido también mis propios héroes personales. Recuerdo con mucho cariño los libros de Joe McNally, por ejemplo, que hacía un tipo de fotografía que era muy parecido a lo que yo quería hacer, utilización de la iluminación, cosas pequeñas, móviles, manejables, pero muy impactantes. Y bueno, Zacarias, que era fotógrafo de música, David Duchemin, que es fotógrafo de retrato y humanitario, y que en cierto modo me enseñó que era esto de la visión fotográfica. Ha habido muchos, y sobre todo son del principio, y tuve muchos buenos profesores, aunque ellos no lo supieran, porque también, pues bueno, aprendí a través de sus libros. Sí, porque otra cosa no, pero viendo tus vídeos, Antonio, desde hace muchos años, llevas muchos años recomendando libros de Sí, fotografía como lo de Fotoclub, con todos los que saca, o sí. de fotógrafos como de Peter Lindbergh o Avedon. ¿Qué te hizo a ti en el cerebro, qué te hizo clic para decir, voy a escribir un libro? Es decir, voy a hacer, por ejemplo, empezaste con el libro de El Retrato. ¿Qué te hizo en tu cabeza clic para decir, voy a enseñar yo cómo lo hago escribiendo? Sí, a ver, yo siempre he aprendido con libros y por eso también recomiendo libros, porque para mí, no solamente en fotografía, sino en la vida, los libros para mí son muy importantes. Y cuando yo salí de la escuela, también salí con mucho hambre de libros y me empollé pues prácticamente todo lo que me caía en las manos. De hecho, yo siempre he sido de hacer escapadas al centro. Yo vivo en Madrid y hay una cosa buena que tiene Madrid, que es que en 3 calles están prácticamente todas las librerías grandes de Madrid. Está FNAC, está la Casa del Libro, hay un montón de librerías de tiendas de cómics especializadas, etcétera. Entonces yo me iba para allá, yo me iba a la Casa del Libro, me iba a la sección de fotografía y a lo mejor me tiraba 2 horas, no leyendo libros, sino hojeando libros y viendo cuál me llevaba, cuál me compraba yo ese día. Entonces siempre
el aprendizaje ha sido por ese camino, con libros, leyendo y releyendo mucho. Era una cuestión natural. Yo ya desde hacía mucho tiempo recuerdo tener por ahí por libretas apuntes de 2013 de un intento de índice para un supuesto libro que en algún momento llegaría, cuando fuera el momento, etcétera. Siempre ha estado por ahí orbitando la idea. Pero claro, al final ese sí que es un empeño y una empresa mucho más ambiciosa, y ahí sí que tienes que tener todo el concepto global mucho más asentado. Entonces, bueno, pues más o menos cuando llegó el momento y sobre todo cuando llegó la oportunidad con Fotoclub, con Anaya, pues fue cuando me lancé y más o menos tenía ya el esqueleto de lo que quería contar armado, porque llevaba muchos años cocinándose. Y por ejemplo, el primer libro fue El retrato, que era Ujú, iluminación de retrato y demás, muy bien ujú. explicado. Y luego Arte y Desnudo. Se puede decir que son muy diferentes, pero realmente muy iguales en la técnica, porque al final es iluminar en estudio, desnudo y otro retrato, pero realmente es iluminación. ¿Cómo enlazaste uno con el otro? Hay una parte en la que son muy parecidos, efectivamente, y eso enlaza en base, pues, en lo que yo soy realmente. Yo soy fotógrafo de retrato, fotógrafo de estudio, con lo cual, a la hora de aportar algo desde mi propia experiencia en un libro, pues hablo de lo que hago porque es lo que, es lo que mejor puedo aportar. Son complementarios, en cierto modo. El primer libro, el retrato, sí que intenté que tuviera una base teórica más sólida, más de inicios, y que estuviera mejor construido para unos cimientos de conocimiento en lo que se refiere a fundamentos de iluminación, a qué es un retrato o a qué significa un retrato. Y bueno, pues sí que está mucho más estructurado. En este sí que me he permitido divagar un poco más y volverme un poco más no artista, pero sí danzar un poco más por otros temas. Entonces me he ido preocupando un poco del proceso de cómo desarrollas una idea, cómo encuentras modelos, cómo puedes llegar a ellos, negociar, tratar, cómo es la sesión, cuáles son los cuidados que tienes que tener, y luego ya sí, de una forma también un poco cajón desastre, que a mí me apetecía mucho porque me parece muy inspiracional, el establecer 50 fotografías analizadas en cuanto a la pose y 50 fotografías analizadas en cuanto al esquema de iluminación, en cuanto a la luz. Entonces, en ese sentido sí que puede ser un tratado de pose o puede ser un tratado de iluminación, pero está realmente desordenado, con lo cual puedes arrancar el libro en cualquier página y vas a tener una idea con la que vas a poder practicar, y si te lo lees de corrido, pues vas a poder completar el rompecabezas, armar el puzzle y tener una base de conocimientos también bastante amplia. Mira que te iba a Antonio, pedir que nos vendieras el segundo libro, pero nos lo acabas de vender muy bien. Yo lo Es tengo y te puedo decir que es un gran libro, está muy bien Muchas planteado. gracias. una Muchas gracias, pregunta, muchas gracias. Antonio. ¿Cuál es el equipamiento básico de tu estudio? En formas muy generales para hacer tu fotografía, especialmente la de desnudo. A ver, la equipación básica que necesita un estudio en realidad es fuentes de luz, ponle dos, tres si quieres, pero con una puedes hacer cosas, ¿Es modificadores. estroboscópica o continua? Yo casi siempre trabajo con flash, pero sí que es cierto que hay gente que trabaja con luces continuas, sobre todo en los campos en los que hay dos casos en los que tú puedes usar luces continuas. Una de ellas es que no te atrevas o que no te sientas familiarizado con el flash y tengas esa curva de aprendizaje, que puede ser un problema, o que en tu trabajo, además de fotos, quieras o te pidan hacer vídeo, con lo cual la luz continua te va a ayudar, y ahora mismo tenemos equipos de luz continua que son maravillosos y brutales. Pero yo siempre he sido fotógrafo de flash. Me enamoré del flash en su día y es un poco lo que siempre he trabajado, aunque realmente da un poco lo mismo, cambia un poco la forma de operar, por así decirlo, y sí que es cierto que el flash te va a dar más calidad porque es mucha más luz concentrada en un destello,
pero ahora mismo tenemos focos de LED bastante potentes que nos pueden ayudar. O sea que, por eso no he querido decir... En tu Dime, galería dime. en Instagram, yo veo que a más de fotos de estudio tienes fotos con luz natural, fotos en exteriores con luz natural. El momento que tú sales a la calle o al campo a hacer fotografía de retrato con luz natural, te coge de nuevo el no tener el control total de la luz. Me estoy divirtiendo mucho con las salidas a exterior, porque no suelo hacerlo, no solía hacerlo mucho y llevo, este año sobre todo, estoy saliendo mucho, de hecho me he puesto moreno, que era algo que no me pasaba en 10 años, que me estoy poniendo moreno, o sea, Los es una fotógrafos cosa... al final pecamos de blanquitos todos. Sí, pero yo en mi caso además es que hay años en los que me he puesto a buscar material de exteriores y yo ha habido años que no he hecho una maldita foto fuera del estudio. O sea, que realmente ahora mismo estoy intentando romper ese estigma que tenía interior mío y me lo estoy pasando muy bien. He tardado mucho en encontrar esa luz, justamente lo que comentabas, Fernando, esa luz que puedas reconocer como tuya, ese control. Pero estos últimos meses sí que he podido encontrar ese punto y lo estoy disfrutando un montón, aunque sí que es cierto que siempre tengo esa sensación de vamos a ver qué me encuentro y bueno, es más divertido, te quitas esa responsabilidad en cierto modo de crear tú la foto y me concentro más en disfrutar con la persona con la que estoy trabajando, la que estoy fotografiando. Entonces es muy diferente y la verdad es que me está gustando mucho volver a ello. Bueno, Antonio, Genial. dicen por ahí las malas lenguas que has cambiado de marca de cámara, pero más que por la cámara te voy a preguntar por la óptica, porque antes Ajá, eras tú muy de 85, sí. de focal fija, y ahora en cambio estás con un 70-200. ¿Qué, ¿Qué es lo que le sacas más a uno que con el otro? Fotográficamente, ¿qué te parece mejor? ¿O con qué te Mm, sientes más cómodo ahora que estás con el 70-200? Mira, te voy a contar una cosa y esta es un poco la historia la historia de una transición. ¿Por qué cambié a Sony? Cambié a Sony porque Sigma hizo un 85-1.4 específico para Sony. Lo que pasa es que luego he tardado un año en hacer el cambio completo. Pero el 85 de Sigma Art es un objetivo con el que no solamente he trabajado muchísimos años cuando estaba en Nikon, sino que es un objetivo con el que tengo un vínculo afectivo. O sea, yo veo el mundo en 85 y esto es algo que, que ya ocurre y que no puedo evitar. Yo ya, Sí. mi ojo comprime como si estuviera mirando por un 85 todo el rato. Entonces, claro, con el cambio a Sony, sí que es cierto que me volví un poco loco y hicimos una inversión en ópticas y el 70-200 era un objetivo que nunca había tenido y poder trabajar ahora con él me da mucha versatilidad, me da mucha rapidez, sobre todo me permite componer de un modo mucho más ágil, me está aportando mucho. Es un poco igual que cuando sales a exteriores, es como, uy, parece, dice, mira, Ujú. es el parque de La luz. atracciones, tenemos cositas nuevas. Pero sí que es cierto que ahora mismo, si yo miro la cámara, ahora mismo está montado un 85 de Sigma Art. O sea que realmente el 70-200 sí que me aporta, pero al final no es que sea mejor el 85, que a niveles de nitidez, etcétera y tal, pues podríamos discutirlo. Al final estamos comparando en Sony un objetivo de Sigma de 1.000 euros, creo, mil y poco, Sí, con un ronza objetivo de eso. Sony de 3.000, o sea que también habría que ver hasta qué punto las comparaciones son justas, Justas. o hasta qué punto el 85, ofreciendo una calidad similar, gana por la diferencia de precio, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, es que en mi caso yo soy un fotógrafo de 85, entonces para mí Sí. pillar un 24-70 es hacer algo diferente. Pillar un 70-200 es hacer algo diferente. Pero mi foto, o sea, mi foto siempre va a ser con un 85 o por lo menos mi forma de mirar arranca en una compresión de perspectiva de 85 milímetros. ¿Usas mucho el 70-200 o el 85? Solamente, inconscientemente ya
pones el objetivo en el 85 porque te sientes más cómodo a lo mejor? No, con el 70 no, ¿eh? Con el 70-200 dejo que el objetivo me sorprenda. Ujú, Me voy a ujú, 70, hago zoom, voy viendo, voy buscando. Lo utilizo mucho en retratos en exterior más que en el estudio. Por sobre todo eso, jugar con la compresión de perspectivas, ver un poco cómo puedo componer el plano con las diferentes focales. Y dejo un poco que me vaya sorprendiendo. No creo que el 70-200 lo use mucho en 85. Tendría que revisar las, ujú. las estadísticas del archivo. Pero es un objetivo con el que voy buscando. Y el 70 en realidad sí que me gusta. Pero al final con el 85 la sensación que yo tengo es que voy más directamente a la foto que yo tengo en la cabeza. Ujú. Una pregunta al respecto. Entre ambos objetivos de los que hablas, ¿qué nos puedes decir? Bueno, los dos objetivos, tanto el 85 de Sigma como el 70-200 de Sony, te dan una nitidez bárbara, Mm. pero háblanos de las áreas de desenfoque del bokeh que da el uno y el otro. ¿Cuál es el que más te convence? Depende mucho. En realidad, cuando buscas un desenfoque, si yo quiero un desenfoque muy, muy, muy marcado, voy a tener dos opciones y la verdad es que las dos me convencen, tanto un 200 milímetros a 2.8 como un 85 1.4 me dan un desenfoque que en mi opinión es maravilloso. Además, ambos objetivos tienen un bokeh y una distribución de las paletas maravillosa. Esto ya es una opinión personal. Sí que es cierto que también voy buscando muchas veces, o sea, a veces no voy a ese desenfoque extremo y me gusta también mucho moverme en las zonas medias. Romper un poco el fondo, que se dice a veces, y que lo que hay atrás sea identificable, pero no mucho, para que el personaje salga y el personaje no, para que no haya distracciones. Pero a veces voy jugando un poco y realmente los dos objetivos me satisfacen bastante. No soy yo muy tiquismiquis de la forma del bokeh, la verdad. Bueno, Antonio, haces muchas fotos de estudio, casi todo lo que haces es estudio, por así decirlo, y tu negocio está en el estudio. Con el tema de la pandemia, al no poder salir la gente y moverse, ni poder ir al estudio, ni poder ir a ningún sitio para hacer fotos, ¿cómo lo llevaste? Pues lo llevamos regular. Ujú. Porque ocurrieron varias cosas. Es que la pandemia fue muy divertida para mí, porque ocurrieron Bueno, fueron como un cúmulo de situaciones que se combinaron. La primera es que yo ya estaba con el libro, con el primer libro, con el del retrato. sí. Entonces, para escribir el libro, tomamos la decisión con mi pareja de reducir el volumen de trabajo con clientes, es decir, no hacer búsqueda activa de clientes. Si tú a eso le añades un confinamiento y una pandemia, pues imagínate los Sí, sí. curros, los curros que yo hice en 2020, pues creo que hice tres, o sea, tal cual te lo estoy contando. Luego a partir de ahí también vino otra circunstancia, y es que yo justo un mes antes, en febrero, había hecho la inversión de equipo en Profoto en el Mm, estudio. Entonces, claro, al mes guarda todo en casa, joder. cierra 2 meses y ponte a pagar, porque nosotros hicimos una inversión muy fuerte y además la financiamos, pero la financiamos en una financiación súper corta, con lo cual teníamos Sí. que pagar al mes, pues yo no sé si eran 1.000 o más de 1.000 euros al mes solo del equipo, Uf, más el alquiler, que eran el alquiler del estudio, que eran otros 1.000 y pico, más las cuotas de autónomos, más las trimestrales, que algunas se relajaron, en fin, Ujú. fue Y todo divertido. eso sin hacer fotos. Y todo eso sin hacer fotos, exactamente. Sí Madre que es mía. cierto que también tuvimos un poco el tema del online, por ejemplo. Yo también tengo cursos en la plataforma de Doméstica. Eso Si eso subió. luego te iba a preguntar, luego más adelante te iba a hablar sobre tu Ujú. aula virtual, ¿es verdad? Sí, Sí, aula sí, sí, sí. virtual. Luego más adelante nos hablas sobre ella, ¿vale? Ahí nació, sí, sí, luego te cuento. Entonces sí que tuve algunos ingresos en la pandemia. De hecho, es gracioso porque tuve los ingresos justos para no poder pedir ayudas.
Las Bueno, ayudas se más. pedían cuando caías un 30% cuando tenías, no, cuando caías un 70% de tus ingresos habituales, 70% era. 70, ¿verdad? Yo caí un 65. Joder, Sí, la Sí, verdad que sí, sí, era ¿cómo un o sea, corte que no tenía Qué ninguna mala suerte. flexibilidad, ni miraba sectores, ni nada. O sea, nada, era nada, complicado. fue bastante, fue bastante horrible en ese sentido, pero bueno, como seguíamos teniendo ingresos, teníamos ahorro, que el ahorro se fundió, fuimos un poco manejando y sí que cuando salimos del confinamiento, el estudio reflotó, porque al final, lo hemos hablado antes, lo importante es diversificar. Yo trabajo en fotografía, trabajo en formación y también tengo el estudio de alquiler. Entonces el alquiler del estudio levantó bastante y eso nos permitió también pues mantener un poquito, ir sobreviviendo, clases personalizadas one to one. Nació en aquel momento lo que luego iba a ser el aula virtual con los cursos en directo, con los talleres online. Y bueno, pues nos reinventamos. En este negocio casi siempre te reinventas a los 2 años, entonces, entre comillas, ya tocaba. Y si me apuras, ya va tocando la siguiente. O sea que siempre hay que ir Mm. cambiando, renovando, viendo que funciona, que no. Y porque esto se mueve, el mundo se mueve cada vez más rápido y hay que estar al loro. Sí, lo ha comentado Hablando, Tomás antes, ¿no? El tema de que ¿Mm? parece que nunca terminas de aprender, ¿no? Sí, 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 sí. Que en parte es lo bonito de esto, pero bueno, tiene su lado también un poco estresante. hablando de aprender, háblanos un poco del aula virtual, porque yo he visto el aula virtual y en el fondo parece un Netflix de tutoriales, Sí, de, de sesiones de todo. Está ten- muy bien para lo que cuesta, la verdad que está muy bien. Porque antes tenemos, veníamos, de nuestra época, ¿te acuerdas que vendían los típicos tutoriales para iluminar y hacer fotos así? Y te costaba 10 euros. Y sí, en cambio, el aula virtual, por ese precio, tienes mucho más. tienes todo. Yo he sido un poco siempre reacio a los sistemas de suscripción porque en cierto modo son como un compromiso y a veces no lo cubres. Entonces siempre he tenido un poquito esa reticencia, pero la verdad es que te permite tener esa capacidad de, bueno, pues si solo vas a estar, si tienes un mes o tienes 2 meses o quieres ponerte muy a saco, puedes verlo todo y al final es como un Netflix, o sea que es una suscripción más que añades, que aquí quien más quien menos pues está pagando su Disney Plus, su HBO, Ujú. su Netflix, bueno, pues añades una O cosa todo. más. O todo junto como yo que soy un Sí, enfermo. Entonces, bueno, justo. Tus nos cursos los tienes en doméstica, nos dices. tenemos, yo hice cursos en doméstica hace 2, 3 años. Bueno, tengo uno que es más antiguo, tiene 6 años, pero esos cursos se venden sueltos. Son cursos como de 2 horas, 2 horas y media, una cosa así, y son cursos concretos, pautados, escritos y grabados y montados. Eso lo hacen ellos y la verdad es que tienen un sistema que les funciona porque son temas concretos y acotados. Yo en mi página web he montado un aula virtual y bueno, 2 veces al mes ahora, porque ya hemos ampliado, hacemos clases en directo. Hago un taller online, o bien en una sesión, o bien una clase con ordenador y enseñamos fotos, etcétera, pero principalmente suele ser una clase práctica de 2 horas con un set multicámara de realización en vivo. Entonces, la gente que está suscrita al aula se conecta vía Zoom. Yo grabo la clase en directo con esa realización a 3 cámaras que hacemos. La Eso gente, se queda guardado es decir, si yo, por ejemplo, no puedo asistir al directo, luego se podría ver. exacto, 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 Ah, guay. es la idea. Si estás en el directo, puedes acceder al chat y puedes hacer preguntas. Y yo la voy respondiendo en Ujú. vivo y es parte de la clase. Pero si no lo puede ver alguien o se registra después, si tú te registras ahora, por ejemplo, tienes acceso a pues casi o más de 30 clases creo que ya tenemos. O sea, Ujú. más de 60 horas de contenido de clases grabado en directo con las preguntas de la gente y bueno, pues con los temas preparados, sesión de fotos, temas concretos. Pues mira, justo hoy he estado preparando un PDF con los esquemas que hicimos para una sesión de test de modelo, fotografía de Ujú. desnudo, que también hemos hecho alguna clase, iluminación low cost, en fin, los temas que también muchas veces los propios suscritos van pidiendo y van proponiendo. Buenísimo. Una pregunta. Yo he visto tu estupenda galería de fotográfica en Instagram
Y obviamente tú nos muestras una fotografía de cada sesión y nos dejas con las ganas de ver las demás. ¿Cuántas fotos entregas por sesión? Pues esto es bastante relativo porque hay sesiones más grandes y sesiones más pequeñas. Muchas veces depende un poco de para qué sea la sesión. Cuando son trabajos, por lo general yo los suelo empaquetar, los suelo meter en packs. Entonces hay un pack como de inicio de test para unas fotos, para renovar unas fotos, etcétera, entrego 5 fotos. Lo que suele ser más una sesión estándar suelen ser 3 4 cambios, 2 3 fotos de cada cambio, con lo cual hace un paquete como de 10 fotos. Y luego ya, ahí ya depende un poco de si el proyecto es algo más concreto o es una sesión de fotos que hago yo para mí o para redes o para YouTube o para libros o para cualquier cosa. Entonces ahí el número puede ser desde 8 fotos hasta 27 o 30 si es necesario. O sea que, pero más o menos lo general suelen ser pues una idea, un concepto que puede ser un cambio de ropa, un cambio de luz, etcétera. 2 3 fotos son lo que casi siempre suelo buscar de cada idea que trabajo. Y El depende momento de la si te planificación de la Bueno, perdón. sesión, disculpa tú, el No, momento no, de la Fernando, planificación de disculpa. la sesión, obviamente tú haces el diseño de la iluminación y tú también estableces el vestuario y el maquillaje o eso también sugieren los modelos, qué sé yo. Es un poco en consenso, dependiendo de la idea. Si por ejemplo es una sesión de un cliente, yo le puedo recomendar o aconsejar el tipo de vestuario en base a para qué quiere las fotos. Si es un actor, pues le pedirás cosas más neutras. Si es modelo o quiere las fotos para algo más concreto, pues a lo mejor sí que podemos ver opciones o muchas veces me puede traer la persona la ropa con un cierto criterio de amplitud para poder descartar cosas. Es decir, si vamos a hacer por ejemplo, 3 cambios de ropa, pues le digo que se traiga 5 y así podemos elegir, combinar. Yo en mi estudio también suelo tener algunas cosas de ropa, básicos, camisas, blusas, vestidos, alguna cosa de estas. Entonces a veces combinamos las cosas, la ropa que yo tengo aquí con la que trae la persona y vamos un poco como en consenso buscándolo, sobre todo cuando es para un cliente. Si es una idea creativa mía, si es una fotografía más editorial o es un concepto que yo quiero trabajar, muchas veces yo busco la ropa y combino con alguna cosa que pueda traer el modelo o la modelo, pero sí que lo tenemos bastante pautado incluso días antes de hacer la sesión. Antonio, y depende del tipo de sesión, de fotos que hagas o para qué hagas o a qué van dirigida, ¿qué prefieres las fotos? ¿Muy editadas o que tus fotos se vean más naturales? Últimamente estamos editando cada vez menos y fíjate que ya de hecho no retoco yo, sino que ahora trabajo con mi pareja que es mi retocadora y es ella la que trabaja, pero entre los dos estamos desarrollando un poco, estamos evolucionando la idea del retoque que teníamos en nuestras fotos y lo estamos llevando cada vez hacia algo más natural, mucho más natural. Eso no Mm, implica que estén poco retocadas, porque al final sí que se hace un trabajo de edición, de piel, de color sobre todo, y a veces hay fotografías que requieren su dochambán, requieren su acabado de más de belleza o más editorial, más de moda, etcétera. Pero sí que buscamos un poco, estamos yendo en la línea de, pues mira, sin ir más lejos, en el propio libro de Arte y Desnudo, la portada, si te fijas, la modelo tiene las sí, estrías. Le hemos respetado sí, las estrías y creo que es una decisión que al final tienes que tomar. Si no es una cuestión de cómo se retocan las estrías, sino ¿debo retocar las estrías o debo dejarlas? mm, Y esa quizás depende parte, para el cliente, esa parte para es que la la quiera. más, claro, esa parte es la más Eso, delicada, porque incluso eso para un cliente, dependerá del cliente final, ¿no? O Sí, para sí. qué es lo que vaya destinado, pero imagino. fíjate que incluso con según qué clientes es importante también asesorarles, quiero decir, o Sí. darles tu propia Sí, visión, sí, tu tu propia experiencia opinión. también. ¿Qué quieres, claro, qué quieres contar con tus fotos? Y en ese discurso, a lo mejor el cliente se da cuenta de,
no, 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 es verdad, por una asunción de esto no debemos enseñarlo, esto no debe ser así, esto son imperfecciones, y muchas veces el discurso también se asume sin reflexionarlo mucho. En este caso, pues, para el libro el cliente era yo, y yo decidí, o bueno, sí, Noé me convenció, pues se podría decir así, pero tomamos la decisión de respetar esa verdad, pero es algo que también tuvimos que negociar y hablar con todos los modelos y con todas las modelos que aparecen en el libro, porque había gente que estaba más cómoda y había gente que no estaba cómoda, y tuvimos que comentarlo y tuvimos que discutirlo con la gente que aparece en el libro. O sea que al final sí que tienes que tener tu propia visión y tu propia idea de todo esto, y luego, evidentemente, con quien trabajes, sea modelo, contratada o sea cliente, tienes que buscar ese consenso para que todos estén contentos con el trabajo que se va a hacer. La verdad que en el libro, yo que lo he visto y lo tengo, en general tiene muy poca edición las fotos. A muchas modelos las conozco, porque al final en este mundo nos conocemos casi todos, Sí. y en general tienen muy poca edición las fotos. O tiene una edición muy natural, muy bien hecha, pero está muy... Me gusta por eso, porque son desnudos muy naturales. Pese a ser en Es una estudio, no está muy editado, por así decirlo. No se ven muy falsos. Esa es la idea, están muy editadas porque de hecho se pegó un currazo la pobre Noé, que flipas, y se pegó un trabajazo, hay aquí un trabajazo enorme de ella, porque se retocó cerca de 1300 fotos para, Joder. para meter en el libro, que luego no entraron todas, pero que se las trabajó. Entonces aquí hay muchísimas horas de edición, pero sí que es cierto que lo que hemos buscado ha sido ese acabado más natural, más real, más de verdad. Sería muy hipócrita que yo hablara de un libro, en un libro de desnudo en el que hablo de lo que es la libertad, de lo que es la verdad, de lo que es representar a cada persona y dejar hueco para que cada persona se exprese, Sí. y a la vez retocar las fotos para que no parezcan ellos. Sería muy raro, y es algo sobre lo que yo también he reflexionado muchísimo durante muchísimos años, en hasta qué punto estamos diciendo una cosa y haciendo la contraria. Esto ya lo digo así, pensando en voz alta en el gremio. Muchas veces hablamos de no, yo intento sacar lo mejor de las personas, y lo que estamos haciendo es taparles y esconderles y normalizándoles. Cuando las Excelente imperfecciones... punto. Sí. Claro, las imperfecciones son realmente las que nos hacen únicos e interesantes. Entonces, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a estas cuestiones, y la verdad es que estoy muy contento y muy satisfecho, porque además es una de las cosas que en este libro sí que me han resaltado. Ese concepto de las fotos son muy de verdad, son muy naturales, y no hay un muro de elitismo o de glamour falso alrededor de ello. Sí, la Excelente. verdad es que yo también, que hago muchas fotografías parecidas a la tuya en estudio y demás, hago muchas fotos editando menos. Incluso cuando hago fotos en algún apartamento o luz más natural, intento que sea muy natural. No sacar los defectos, pero que se vean las personas como son, cómo se caracteriza. Que las veas y digas, esta chica que me encuentro por la calle, no la chica que aparece en una foto y que no sé quién es. Sí, claro, al final es un poco eso. Yo creo que todo el mundo es interesante y todo el mundo tiene algo Sí, que puede llamar la atención y que puede ser bello. Que nuestro trabajo, de hecho, es encontrarlo, destacarlo y potenciarlo. Y bueno, pues en eso estamos. A mí me encantan unos chavales jóvenes que los sigo sobre todo en TikTok, que salen a la calle y cogen a cualquiera que pasa por la calle, ¿no? Lo típico. Te quiero hacer una sesión en un momento y es una persona normal y corriente, ¿no? Que ha salido de trabajar o va andando por la calle y le hacen unas fotos y quedan súper naturales, y lo que te comentas tú, Antonio, tienen algo bueno y se lo sacas y se lo potencias y salen unas fotos espectaculares. Claro, claro, es que ese es el trabajo que he tenido desde siempre, sobre todo el fotógrafo de retrato y el fotógrafo de social, que es el que más tiene que trabajar o el que más tiene que lidiar
con ese arquetipo de, vamos a ponerlo muy entrecomillado, gente normal, porque al final, alguna boda, yo trabajo social y alguna boda difícil he tenido con novios y claro, novias, y entonces al final tienes que sacar lo potente que tengan, ¿no? sí, pero bueno, a ver, gente normal, a mí me parece también un concepto como muy... vamos a poner gente normal en contraposición a no celebrities, no actores, no gente con talentos especiales, bailarines, etcétera. Pues al final todos somos normales, quiero decir, nadie es más que nadie, nadie es especial o bueno, sí, se puede a lo mejor tratar el hecho de, bueno, no es modelo, no se dedica a esto, no tal, pero no sé, siempre, yo en ese sentido siempre intento tratar a todo el mundo de la misma forma y, y no hago distinciones en si es, no es, o se dedica o no se dedica, o si tiene más o menos seguidores o cosas de estas. Si tratas a las personas como personas, ¿no? Que eso hoy en día es muy extraño. No, bueno, pues no debería serlo. No, 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 totalmente lo contrario, pero que se ha vuelto el Ujú. mundo así un poco como se está volviendo. Bueno, Ya. chicos, Tomás, Fernando, Antonio, se nos acaba el tiempo. ¿Tenéis alguna preguntita más ahí en la chistera? Yo estoy totalmente vacío. Yo estoy totalmente vacío y satisfecho y me quedo con la parte final, la parte en la que Antonio nos dice que toda persona tiene su belleza y el trabajo del fotógrafo es encontrarla y destacarla. Muchas gracias, Antonio. No, muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y cuando queráis, pues ya sabéis dónde estoy. Sí, pues creo que la última parte creo que nos ha sorprendido a todos. No tampoco sorprendidos, ¿no? Pero nos ha gustado mucho, gratamente. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, Antonio. Y hasta aquí, Gracias. y hasta aquí la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación. Te estamos muy agradecidos. Seguimos echando mucho de menos a Javi, Pablo y Joan. Esperamos que os haya gustado mucho el episodio de hoy. La semana que viene volveremos con un tema muy veraniego. ¿Qué llevar en tu mochila de verano? Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, Twitter y Facebook. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós. Adiós.